Hola, buenas tardes. Bueno, hasta ahorita son tardes. Soy Iván, ahí viene mi nombre. El día de hoy vamos a hablar sobre la programación con tablas. Es decir, vamos a explicar un poco lo que son los bases de datos. Bueno, vamos a recordar un poco lo que son bases de datos porque ya hablamos un poco sobre ellas. Y vamos a hablar específicamente más sobre distintos tipos de bases de datos. am, Características, cómo funcionan, cómo guardan información, entre otras cosas que encontré y me pareció importante utilizar aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, o es el tema que voy a explicar un poco el día de hoy. No traigo ejemplo en código porque, pues básicamente por hueva, pero vamos a explicarlas, los tipos de base de datos. Así que comenzamos. Ok, primero vamos a recordar qué es una base de datos. Pues básicamente una base de datos es una herramienta que recopila, organiza y relaciona datos. Bueno, normalmente relaciona los datos. Ahorita vamos a explicar un poquito más de por qué digo esto. Pero básicamente son colecciones de información que siempre tienen que estar organizadas o siempre tienen que llevar algún tipo de orden. No siempre están relacionadas, esa es una característica. Ah, Dependiendo de la base de datos o del tipo de base de datos, no siempre están relacionadas. Ah, También, pues una base de datos tiene esa característica, es una herramienta, recopilar información. Se supone que pueden o no ser dinámicas, es decir, que los datos que almacena o la información que almacena puede o no ser variable con el tiempo, dependiendo de las necesidades de la aplicación de esa base de datos, ah, entre otras cosas, ¿no? Entonces, básicamente, compilación de información y tiene que estar organizada. La mayoría se utilizan en dispositivos como servidores, no, o sea, que son externos, pues, a una computadora o a una máquina que aprovecha o utiliza los recursos, como una laptop o algo así. Podemos utilizar una base de datos. Una base de datos normalmente está externa, aunque también, por ejemplo, en nuestras prácticas utilizamos bases de datos que están dentro de nosotros, dentro de nuestra laptop o de nuestra computadora, lo que sea que utilicemos. Y eh, con eso básicamente utilizamos un servidor local, que pues a fin de cuentas es un servidor. eh, y hay muchas opciones para hacer una base de datos, servicios en línea, servicios ah, de memorias externas, servidores físicos, servidores en la nube, que pues finalmente todos necesitan un espacio de almacenamiento físico, así que todos los servidores y opciones que tengan son finalmente servidores físicos que están probablemente en Groenlandia o alguna cosa así. Ahora, hay distintas clasificaciones dentro de las bases de datos. Una de ellas, pues básicamente es lo que sería SQL y no SQL. SQL básicamente son bases de datos relacionales, es decir, que tienen como una relación o las entidades, tablas, objetos o datos que están almacenadas dentro de la misma, eh, todas presentan algún tipo de relación preestablecida, ya definida por el diseñador, el programador de la tabla o de la base de datos. Ya organiza, o ya tiene definido cuál es la relación dentro de la base de datos. Y todas utilizan este lenguaje estructurado de peticiones o Structured Query Language, que es la, lo que quieren decir las siglas SQL, que es Structured Query Language, lenguaje de consultas estructurado, eh, que no recuerdo si ya hablé de ello, pero básicamente son sentencias muy sencillas, en las que dictas o le das una orden a la base de datos o al sistema gestor de base de datos que administra la base de datos que estás utilizando, vaya la redundancia. ah, entonces le vas indicando si crea una nueva tabla, si inserta algún dato, si tiene que actualizar. También hay formas de crear funciones, perdón, en nuestra materia de fundamentos de base de datos. Por ejemplo, hemos estado haciendo ejemplos en los que creamos una función para devolver únicamente un valor, y todo esto se muestra con un output, en una manera de tabla, que también es bastante útil dentro de lo que hagamos como con nuestra base de datos. Eso entonces, a ver, regresando al tema,
SQL son bases de datos estructuradas y relacionales ah, que utilizan o se crean a partir del SQL, que quiere decir Structured Query Language, lenguaje estructurado de consultas. También existen las no SQL. Estas son no solamente, o en inglés leí que decía not only SQL, es decir, que no son solamente bases de datos que utilizan esta sentencia. La característica en común entre estas es que no son todas relacionales. No hay como una clave que identifique cuáles son las relaciones entre unos datos y otros, o cuáles son las relaciones entre una tabla o una entidad, y cuáles son las relaciones pues entre entidades, vaya. Este tipo de base de datos no tienen ese tipo de relación tan intuitivo. Las relacionales o las SQL sí tienen ese tipo de relación, que son como más estrictos, más lineales, es más inequívoco, es más específico el uso que se le da, o las relaciones que tiene, la estructura que tiene la propia base de datos, mientras que en no SQL no hay esa libertad de interpretación. Es más libre, más dinámico. No hay tanta diferencia no hay tanta restricción en cuanto a la interpretación de cómo están estructurados los datos. Asimismo, las bases de datos no SQL son, por así decirlo, más ligeras. No necesitan tantos requisitos físicos, por así decirlo, un hardware que sea muy potente. No requieren tanta capacidad. Perdón, es que me vi a los ojos y soy muy guapo. y Y ya, güey. Perdón. Ok. O también, asimismo, no utilizan la estructura como tal de tablas. Los registros se guardan normalmente en documentos dentro de la base de datos no SQL. Se guardan en documentos que serían JSON, que creo que es JavaScript. Es un tipo del lenguaje, no recuerdo, perdón, el JSON, pero es un tipo de documento que es muy fácil de exportar y es muy fácil de llevar a un programa, vaya, que es muy fácil de consultar y muy fácil de extraer, de consultar y de volver a meter. Asimismo, las bases de datos no SQL se utilizan mejor para bases de datos o proyectos que pueden crecer mucho, es decir, que tengan no una estructura definida. Las bases de datos relacionales o SQL son mejores cuando las cantidades de datos son pequeñas y si se tiene la certeza de que el proyecto no va a crecer tanto, no va a ser tan complejo, no se va a manejar tanto volumen de información, mientras que en la no SQL no se necesita o no hay un problema, una limitante al momento de crear esta base de datos, pensando en el tamaño o en el volumen de información que se tenga que realizar o que se tenga que manejar. Por otra parte, una desventaja, las bases de datos no SQL no tienen tanta seguridad en cuanto al manejo de datos. Hay muchas formas o razones o momentos en los que un registro se puede duplicar, un registro eliminado puede causar conflicto con otros valores que, aunque no esté relacionado directamente, sí tengan algo que ver. Mientras que SQL tiene mayor control en ese tipo de cosas, en esos aspectos en los que se tiene un registro y se puede modificar o eliminar, y todos los registros asociados se pueden modificar o se pueden alertar de que hubo algún cambio. En ese sentido es más segura y es más fácil de manejar los datos con seguridad, vaya. Y el no SQL pues no es tan seguro en ese aspecto. Asimismo, las bases de datos SQL tienen más tiempo en el mercado, es decir, que existen más guías, más ayudas y sobre todo más versiones que podrían resultar mejores pues para un programador,
o para cierto programador o para cierta idea o propósito, mientras que las NoSQL se podría decir que son más recientes, no sé exactamente de qué año, pero sí, sí se dificulta un poco al momento de manejarlas o de buscar información al respecto de ellas, por lo que en algunos casos te va a ser más útil utilizar una base de datos tipo SQL que una base de datos tipo NoSQL. Bueno, eso es una forma de, de categorizar, perdón, de categorizar o de etiquetar o de clasificar las bases de datos dentro de las SQL, que serían relacionales, y las no SQL, que serían no relacionales. Hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas también podría ser las bases de datos por el tipo de contenido, que podría ser estático o dinámico. Es decir, las bases de datos estáticas no cambian, tienen una información, se puede consultar, pero no se puede editar ni se puede agregar. Mientras que las bases de datos dinámicas, claro, como su nombre lo indica y como ser contraparte, sí se pueden modificar y se pueden consultar y sí varían los datos que tienen, a diferencia de las estáticas. También están las de por el tipo de dato que manejan, que podrían ser de galería, que podría ser de información. También están, hay distintas formas de clasificarlas, no recuerdo todos, pero específicamente ahora vamos a estudiar lo que serían como modelos o teorías, no sé cómo llamarlo, pues sí, voy a dejarlo en modelos, que serían modelos de bases de datos que tienen como una característica especial, que puede resultar bastante útil para algún programador en cierto punto, o para una persona que simplemente necesita manejar bases de datos. Con alguno de estos modelos podría tener la certeza o la seguridad de qué es lo que va a realizar. El primero de estos sería el relacional. Perdón, perdón. El primero de estos sería la base de datos relacional, que es básicamente una base de datos, se maneja por estructura de tablas, en las que en las columnas se encuentran los atributos y cada uno de los renglones de esa tabla serían registros o entradas a la base de datos. La base de datos, pues como ya mencioné de lo que son las bases de datos, recopila información, se puede consultar, actualizar, analizar y sacar datos fácilmente por la vista de tablas, que es muy fácil de interpretar. Básicamente pues tiene el nombre ahí. Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Como cada una de las columnas es un atributo y cada fila sería un registro, es decir, una instancia o un elemento que corresponde a esa tabla. La tabla, por ejemplo, en este caso, digamos que es una persona, tabla persona, ciudadano, no sé, y podría ser un nombre, pues ejemplo uno, o puede ser Iván, o puede ser Sergio, o puede ser Juan, o puede ser Jorge. eh, Clave de identificación. Eh, Normalmente en estas bases de datos relacionales, para identificar un registro de otro y sobre todo relacionarlos entre las tablas, se utiliza una clave principal, que en este caso creo que tendría mayor sentido utilizar la clave de identificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para la persona 1, registro 1, y ninguna de estas claves de identificación o llave primaria, ninguna se puede repetir. Así que la clave que tenga el registro 1 o el registro fila 1 no puede ser igual al del registro o fila 2. En una base de datos, ya lo dije, es un registro con una ID única, tiene una clave, en este caso pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las columnas son los atributos y cada registro tiene un valor para cada atributo. Es decir, cada renglón suele tener un valor en cada columna. Esto pues es útil al momento de leer o identificar y al momento de hacer consultas, por lo que la base de datos relacional, creo que también lo mencioné al principio, es del tipo de base de datos que más se usa hoy en día, y es muy extenso su uso por la simplicidad
al momento de visualizar el contenido, así como la manera en que, perdón, la manera que es tan fácil realizar las consultas y realizar la inserción de datos. Ahora, otro tipo de base de datos es la base de datos orientada a objeto. Estas son más modernas, o de las más modernas de los modelos más modernos que se han inventado, perdón, o que se han creado, tienen una gran capacidad y potencia. Una de sus principales características es que la información no se guarda detalladamente sobre un objeto, sino que el objeto como tal se almacena. Aquí tenemos una comparación entre un modelo orientado a objetos y un modelo relacional. El modelo relacional ocupa estos elementos, características, que serían una relación, una tupla, que una tupla sería cada uno de los registros, es decir, una tabla con 5 registros, se podría decir que tiene 5 tuplas. Un atributo, pues sería una columna. Un procedimiento, pues todas las bases de datos pueden tener un procedimiento específico para realizar. Y los modelos relacionales, pues utilizan procedimientos o funciones también. Mientras que el modelo orientado a objetos, en lugar de relaciones, se supone que tiene una clase. Un objeto o una instancia de esa clase, pues sería una tupla, lo mismo que un renglón. Pero en este caso, pues sería un objeto. Estás creando un objeto de esa clase. Si podríamos decir que, con el ejemplo anterior, si la tabla era persona, eh, el objeto sería Sergio. Por así decirlo, un ejemplo sería Sergio. Y cada instancia de objeto tendría sus variables, como en el caso anterior que tenían un número de teléfono y una clave de identificación. Esas variables son los atributos en el caso del modelo orientado a objetos, y asimismo tendrían sus propios métodos. Este modelo se distingue especialmente por agrupar la información en paquetes. Todos los paquetes están relacionados entre sí. Cada uno de los datos de cada registro se combinan en un solo objeto. Estos incluyen los atributos y, pues claro, las características individuales de cada uno de los objetos. Las bases de datos orientadas a objetos, a diferencia de la distribución de tablas, toda la información está disponible en el objeto y no repartida en filas y columnas. Es decir, tienes una instancia de un objeto y ese objeto lo puedes llamar a que te diga, bueno, pues necesito saber de este objeto que pertenece a cierta clase, necesito saber la edad, que este es un ejemplo. La clase pues sería empleado. Un objeto, Juan Pérez, María Suárez o Sergio. Los atributos dentro de empleado pues serían la edad, el puesto y el salario. Aquí podemos ver que está almacenado todo esto, o es una forma de representarlo en forma de tabla, aunque dijimos que no utiliza tablas, sino que todo se almacena dentro del objeto. Es decir, iniciamos un objeto de la clase empleado y lo declaramos con estos. Bueno, supongo que todos los objetos de la clase empleado ya tienen estos, y simplemente cambiamos los valores de las variables que ya vienen predefinidas. Bueno, de las variables que vienen indicadas en ese caso. Pasamos al siguiente. Una base de datos de grafos es una plataforma especializada de un solo propósito para crear y manipular grafos. Estos grafos ya los hemos trabajado en semestres anteriores, sobre todo en el semestre pasado, ¿sí? Si no me equivoco. En el semestre pasado entendimos un poco más de lo que eran los grafos. Pues básicamente es como esta estructura similar que cuenta con un nodo, una arista y pues, sobre todo más nodos, ¿no? Hay relaciones entre los nodos. Este es un nodo. Este es un nodo. Puede existir más de un nodo. Pueden existir varios nodos. Conexiones entre varios nodos. O no conexión entre ninguno, ¿no? O conexión con ninguno, solamente con uno. Y así. Eso, pues básicamente eso es un nodo. Perdón, eso sería un grafo. Y en este modelo, los grafos, los nodos y bordes que representan al grafo son básicamente
las colecciones de información dentro de los nodos y las relaciones. Ay, ¿qué hice? Y las relaciones que existen entre esas colecciones de datos. Ah, También depende del tipo de modelo porque hay dos variaciones que creo que sí anoté. Si no puse voy a tener que explicar de memoria. Creo que sí las puse por aquí. Hay dos variaciones del modelo de grafos que cambian la forma en la que se interpretan entre una y otra y cómo hay diferencias en un modelo de grafos de un tipo y un modelo de grafos de otro. Se utiliza esta para los nodos, bordes y las propiedades para representar y almacenar datos de una forma que las bases de datos relacionales no permiten. Sí, mira aquí. Hay dos modelos comunes en el modelo de datos orientado a grafos. Grafos de propiedades y grafos RDF, que no recuerdo qué era, pero ahorita lo vemos. Los grafos de propiedades se centran en el análisis y las consultas. Los RDF se centran en la integración de datos. Ambos tipos de grafos consisten en un conjunto de puntos, los vértices, como mencioné hace un momento, vértices o nodos, y las conexiones entre estos puntos, bordes o aristas. Es decir, pues cada uno de estos puntos sería un vértice o un nodo. Cada una de estas, nomás las voy a tachar. Cada una de estas es una arista o borde que representan de alguna forma una relación entre los vértices y pues básicamente eso. De esa estructura se puede crear la estructura del grafo de cualquier manera, dependiendo de las necesidades que estemos cubriendo al momento de realizar esa base de datos. Eh, y las conexiones pues pueden ser de cualquier tipo, pero como vamos a ver ahorita en el ejemplo del grafo de propiedades, se necesitan especificar qué es lo que está haciendo cada nodo, qué es lo que contiene cada nodo y qué es lo que los une o por qué hay una arista que los une. Ahora, el primer tipo de grafo pues sería el grafo de propiedades. Estos se utilizan para modelar relaciones entre datos y permite realizar análisis y consultas sobre estos datos en función de estas relaciones. Los vértices con información y tiene información detallada sobre un tema y las aristas para resaltar la información que existen entre ellos. Como podemos ver aquí está un vértice que tiene un nombre. Este es un ejemplo creo que bastante simple con lo mismo podría ser de la clase persona, porque cada nodo pues representa a una persona o un colaborador. Tenemos a John, a Sophie, a Lucy y a Melly. Jean también. Tenemos que Lucy colabora con Melly. Melly colabora con Jean. Melly Feuds, que no sé qué quiere decir, pero creo que es patrón o algo así. Me suena que es patrón. Entonces Melly es patrón de John o puede ser al revés, no tengo idea. Estoy especulando, estoy inventando, no me crean ahorita. Pero Sophie tiene alguna relación con John, John tiene relación con Jean. Jean no apunta hacia nadie, pero Melly y John apuntan a Jean. Lucy apunta a Melly y nadie apunta a Lucy. Que es una forma bastante sencilla de representar las relaciones entre, por ejemplo, un espacio de trabajo para saber dentro del equipo o de la oficina o de lo que sea que estés manipulando, saber quién trabaja con quién y así tener como un control de cuáles son los equipos que hay de trabajo dentro de tu empresa u oficina. Pasamos al segundo ejemplo. Un grafo RDF. Perdón. Un RDF que quiere decir Resource Description Framework. Es un framework, creo que es... No es lienzo, pero es como espacio de trabajo. Un espacio de trabajo. Vamos a decir... le voy a decir lienzo. Entonces sería Resource Description Framework. Es decir, es un lienzo de descripción de recursos. Tiene estándares de la W3C, que es Worldwide Net, algo así.
Total que son estándares para presentar declaraciones. Es una buena opción para presentar metadatos complejos, datos vinculados e integración de estos mismos datos. En el modelo RDF, una sentencia se representa por tres elementos. Dos vértices conectados por un borde que representa el sujeto, el predicado y el objeto de una oración. A estos tres elementos se le conocen como la tripleta RDF. Aquí tenemos un objeto de una sentencia RDF, que sería el sujeto, el predicado en la unión de los grafos y el objeto. Como cualquier oración en español, el sujeto, el predicado y el objeto. Que, si le soy muy sincero, no recuerdo cuál era la definición de esto, pero vamos a pensar que el sujeto es alguien que participa en la oración, el predicado es lo que hace en la oración y el objeto es hacia quién va dirigido o sobre quién cae el peso en la oración. Entonces suponemos que la relación dentro del grafo RDF, el sujeto tiene o inicia una acción, mientras que el predicado es a lo que realiza el sujeto y el objeto es sobre quien recae el peso de la acción o, en este caso, de la relación en la base de datos RDF. Otro que había leído, que no recuerdo, yo creo que sí es este, que utiliza básicamente archivos en modo JSON, o sea que esto sería una base de datos no SQL. Utiliza archivos JSON para que sea más fácil manipular y sobre todo manejar y presentar este tipo de datos y que sea de forma convincente, que esté pesado, que no sea pesado, perdón, y sea fácil de interpretar y sobre todo fácil de incorporar a cierto programa o a cierto proyecto en el que se esté trabajando. Ahora, otra de estas sería el modelo clave-valor. El modelo clave-valor es un modelo de base de datos no relacional, también es no SQL, y utiliza un método simple de clave-valor. Es decir, almacena pares con una clave principal y cada clave sirve como identificador único para cierto valor. En este modelo, las claves y los valores pueden ser cualquier cosa. Pueden ser objetos completos o puede ser simplemente un carácter, puede ser un número, puede ser una imagen, puede ser cualquier cosa, siempre y cuando esté digital y se pueda almacenar y todas esas restricciones que en realidad no son restricciones, simplemente son condiciones iniciales para poder utilizar una base de datos. O poder crear o manipular, lo que sea, entiéndalo como gusten. Tenemos esto, que sería el ejemplo de una clave. Aquí tenemos dos claves, una sería la clave de partición y la otra sería una clave que sortea o clasifica o reparte o divide de cierta forma. Estos son atributos para cada objeto, es decir, tenemos aquí un ID de producto que sería el 1, tipo de producto, tipo de ID o tipo de elemento que sería para el producto con ID 1, el tipo de ID sería libro ID, o sea, ID de un libro. Tenemos aquí la Odisea de Homero de 1871. No sé si los datos aquí pertenecen al mismo ejemplo, pero vamos a pensar que sí. Tenemos un álbum ID con el número 2. Son 6 partitas de Bach. Esos son algunos ejemplos. Ya hasta ahí no voy a explicar más, no quiero rayar más. Hasta ahí. Las bases de datos son... Este tipo de base de datos es altamente divisible y permite el escalado horizontal a escalas que otros tipos de bases de datos no pueden alcanzar. Es decir, que pueden crecer en el eje horizontal todo lo que quieran. Y algunas bases de datos, como el modelo relacional, a lo mejor no lo permite. El modelo de orientado a objetos, no creo que tampoco lo permitiría. Entonces es útil en ese tipo de casos, en el que tengas que crecer hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre y cuando sea de modo horizontal. La base de datos clave de valor te ayuda mucho.
se usan en algunos casos como en almacén de sesiones, es decir, cuando inicia su sesión alguien inicia sesión en Facebook, por ejemplo, o en Amazon, eh, y asocia una clave a cierto tipo de cuenta o a cierta cuenta en la que se tienen todos los datos de esa cuenta, que podría ser pues el nombre, la contraseña, todo, y te devuelve esos valores dependiendo de las operaciones que se tengan que realizar. Así llevas un control de cada una de las sesiones que se ha abierto y cada uno de los datos de esa sesión. Asimismo, también está el carrito de compras, eh, en el que se agregan objetos o se agregan instancias de cierta forma para, al tener cada objeto una ID o una clave que los identifica, pues va a ser más sencillo al momento de, al final, pasar los precios de cada uno, los precios y las cantidades de cada uno de los productos que se van agregando al carrito. Por último, tenemos una base de datos que sería de documentos. Esta simple y sencillamente, pues, por deducción, para empezar, no es relacional, es una base de datos simplemente de documentos que utiliza archivos almacenados, organizados de cierta forma para su consulta, y todos estos archivos son de tipo JSON. Facilita el uso y consulta datos ya que están en un mismo formato y en un mismo formato que es el JSON, y los programadores normalmente utilizan este tipo de archivos al momento de implementar algún archivo o cambio dentro de los programas. Ah, también, o sus programas y aplicaciones. También son muy dinámicas. Estas bases de datos dan pie a aumentar el tamaño, a crecerlas, a que sean dinámicas en cuanto a las funciones y los valores que pueden aceptar. Así que son bastante útiles para el uso de este tipo de base de datos dentro de alguna aplicación o implementación de alguna aplicación, siempre y cuando, como ya mencionamos al principio, esta no sea demasiado grande o el volumen de información que maneja no sea muy, muy grande. Este modelo de documentos funciona muy bien para el uso de catálogos, perfiles de usuario y sistemas de administración de contenido, en el que cada documento que se crea es único y puede ser modificado con el tiempo. Las bases de datos de documentos permiten una fácil indexación, es decir, agregar nuevas entradas o nuevos registros a la base de datos. También permite hacer potentes consultas a modo. No quiero leer. No, potentes consultas a modo, y utilizan análisis de las colecciones de datos que estén dentro de la base de datos. Así que, ¿en qué quedamos? Son archivos o tipos de archivos muy útiles para crear y generar y sobre todo mantener en constante análisis y desarrollo bases de datos que se tengan que implementar dentro de algún programa. Esto es un código o la explicación o el diseño de un archivo de un documento tipo JSON, en el que se están incluyendo aquí dos películas. Dos películas dentro de un catálogo de películas con su título, información de la película, y básicamente este sería el archivo. Se pueden agregar más, se puede modificar, se puede consultar. Así que es un tipo de base de datos bastante útil, sobre todo por el dinamismo y la flexibilidad que presenta al momento de realizar las consultas y el desarrollo, el cambio del programa. Entonces, eso sería todo.
Ah, espero que se haya entendido algunos de los tipos de base de datos. Probablemente haya más, pero escogí los más importantes, o los que me parecieron más relevantes, dentro de, o para explicar dentro del tiempo que tenemos aquí, o que el tiempo que decidí utilizar para explicar estas bases de datos. Así que sería todo. No estoy haciendo tiempo. Ya. Les espero que les haya gustado. Nos vemos. Felices vacaciones. Pásensela bonito. Cuídense. Bye.